Hola, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a todas y a todos a este nuevo programa de Integrados en estos 10 años que estamos cumpliendo y que estamos festejando todo el año de festejos y ya se nos está terminando el año, encantados de haber pasado otro Integrados con vos y con nuestras conversaciones integradas. Así que no tengo más que palabras, como siempre, para agradecerte que estés hace ya tanto tiempo acompañándonos del otro lado y que además hayas recibido también en estos 2 últimos años de pandemia este formato de conversaciones integradas que nos permite tener contacto con distintas partes del mundo y saber también cómo está la vivencia de cada uno de los temas que tratamos. Hoy, un tema, pero que no tiene desperdicio, te lo aseguro, quédate ahí porque vamos a estar hablando de comunicación, pero comunicación en clave de género. Vamos a estar hablando de este tema tan importante, que tanto ha crecido, que todavía tanto nos falta, pero que cuánto hemos avanzado, ¿eh? Así que vamos a estar hablando de todo este tema con la gente de comunicación social de nuestra universidad y de distintas partes del mundo y de universidades argentinas también. Como siempre, antes recuerdo y agradezco a todo el equipo de Integrados, Dayana García, Angélica Álvarez, Mariela de la Osa en la producción, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín con las redes sociales. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad y a la Secretaría de Medios que permite que estemos con vos todos los domingos bien tempranito haciendo Integrados. Hasta las 10 de la mañana nos buscás en nuestras redes, Instagram, Facebook y Twitter, Integrados RU. Y si no, después vas a nuestro canal de YouTube, nos buscás como Integrados UNLAM y allí tenés todas las conversaciones integradas en formato audio y video, como todos los programas del 2020 y los del 2021, con acceso a material para que lees y profundices la temática, los currículum completo de nuestros invitados y todo lo que vos quieras para seguir profundizando hoy con la cuestión de género. Recibo como siempre, cada vez que hablamos de comunicación de nuestra universidad, a María Eugenia Herrero, especialista en diseño comunicacional, licenciada en diseño gráfico, coordinadora de la carrera de la licenciatura en Comunicación Social en nuestra universidad y miembro de la comisión directiva de Redcom, la red de carreras de comunicación. Eugenia, bienvenida. ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo están todos y todas del otro lado también? Este es el último programa de la carrera de este 2021. Les comentamos, bueno, a nuestras invitadas también, que está compuesto, digamos, las temáticas que van girando en los distintos programas con las carreras que incorporan al Departamento de Humanidades, Educación Física, Relaciones Laborales, Relaciones Públicas y Trabajo Social. Así que cada uno tiene su espacio y hoy es nuestro último programa, así que es un honor contar con estas invitadas. Cerrarlo con ellas y con un tema tan importante y que siempre es un placer poder conversar. Antes de presentar a nuestras invitadas, Euge, que hay del ámbito también internacional, no les dije que a través de la radio de la Universidad de la Web nos escuchan en cualquier parte del mundo donde estén, www.fm891.com.ar, allí ponen play y nos escuchan estén donde estén, no hace falta sintonizarnos, pueden escucharnos a través de la web. Y obviamente vamos a recibir a nuestras invitadas que hoy son especialistas en la materia de género y que es un placer para nosotras recibirlas. Desde Entre Ríos, María Laura Schaufler es doctora en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario, licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Entre Ríos, es investigadora asistente de CONICET, es docente del Seminario de Problemas Contemporáneos de la Comunicación, Feminismo y Comunicación y de la materia Lenguaje, Cultura y Sociedad en la Facultad de Ciencias de la Educación, la UNER. Desarrolla tareas de investigación en el campo de los estudios de comunicación, cultura y estudios de géneros y sexualidades, y es un placer recibirte, María Laura, desde Entre Ríos para este programa. Bienvenida. Te recibimos desde Jujuy, otra queridísima provincia de nuestro país, a la doctora en comunicación Alejandra García Vargas, especialista en políticas de cuidado con perspectiva de género, licenciada en comunicación social, secretaria del posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, docente de grado, posgrado y postdoctorado e investigadora, secretaria del área de académicas y género y derechos humanos 2014-2021 en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy y miembro de la Asociación Latinoamericana de Sociología y de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación de ALAIC. Así que un placer, Alejandra, recibirte. Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación y por poder seguir conversando, porque justamente, bueno, acá está María Laura, que fue una de las organizadoras, pero hemos mantenido una larga charla el viernes pasado en el Encuentro Nacional de Cátedras de Género y Comunicación de Redcom, y muchas gracias por la invitación. Me parece que es un tema muy trascendente y tenemos muchas ganas de seguir conversando. Gracias a vos, Alejandra, y recibimos desde Costa Rica, y en un agradecimiento especial a Luisa Ochoa, porque ella está en su receso y así todo ha tomado tiempo para estar conversando con nosotras, así que un placer recibirte, Luisa. Es doctora en Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad Complutense de Madrid, es docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva e investigadora en el Centro de Investigación en Comunicación SICOM, ambos de la Universidad de Costa Rica. Es coautora del artículo Leyes de Comunicación en América Latina, Derecho a la Comunicación con Perspectiva de Género. Un placer recibirte, Luisa, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y tener esta oportunidad de compartir desde diferentes territorios de la América Latina este tema que creo que nos atraviesa profundamente y que está en efervescencia en este momento. Es un momento histórico muy importante para aprovechar y crear como una conciencia sobre estos temas y un reconocimiento de algunas cosas que deberían pasar en la comunicación, ¿no? En repensar la comunicación con perspectiva de género. Gracias, Luisa. Bueno, Eugenia, trajimos este tema no solo porque, bueno, hace muy poquitos días, ahora nos van a contar mejor, justamente una de las aristas que ha tomado Redcom este año 2021 ha sido este encuentro, ¿no? Ya es el segundo, si no me equivoco, Encuentro Nacional de Cátedras de Comunicación y Género, en el marco dentro de lo que es Redcom, y es muy importante reflexionar sobre el rol, sobre el papel, ¿no?, que se le está dando a la cuestión de género en los medios. En el año 2014, en nuestro país, la Defensoría del Público de Argentina declaró el año de la lucha contra la violencia mediática hacia las mujeres y la discriminación de género en los medios audiovisuales. Hemos crecido muchísimo desde ese tiempo a esta parte. Todavía falta mucho camino por recorrer, nos los van a decir seguramente las especialistas, pero siempre es importante reflexionar, ¿no? Y me parece que programas como este y el de hoy es un punto más como para que pueda ir quedando, como siempre decimos, encender esa llamita que queda por ahí dando vueltas y cada vez multiplicamos más la cuestión de seguir hablando de estos temas. Pero por supuesto que sí, y por supuesto que celebramos estos encuentros de cátedras de la Redcom, y en esta ocasión, bueno, el viernes de la semana pasada, tuvimos el cierre, el segundo encuentro, como bien vos decís, de cátedras de género y comunicación. Quienes mejor van a poder contarnos, porque fueron quienes estuvieron participando de esto. Bueno, les contamos a nuestra audiencia, como siempre le dedicamos un espacio a la Redcom, que en esta oportunidad lo incorporamos en este programa, y fue realizado en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estuvimos con un formato bimodal, entre virtual y presencial, pero la verdad que fueron dos encuentros muy, muy, muy interesantes, con debates y con charlas sumamente enriquecedoras, tanto el cierre del segundo encuentro de cátedras de género, como también, y ya ahí también le vamos a dar la palabra a Alejandra, que nos va a contar sobre la presentación del libro Mujeres en Comunicación, que también tuvo una gran concurrencia, mucha gente con ganas de hablar, con ganas de repensar, con ganas de debatir sobre este tema, de ponerlo en la agenda y empezar, digamos, desde ahí a darle un impulso que de a poquito, como bien decía Flor al principio, lo estamos empezando a encauzar. Así que les doy la palabra a Alejandra, o a las chicas que estuvieron allí. Totalmente. Euge, antes de darle la palabra, vamos a recibir, porque ya veo ahí que está conectada también, y un placer recibirte desde Ecuador, Narcisa de Jesús Chinche Morocho. Es periodista, académica y activista feminista ecuatoriana, es especialista en temas de cultura digital, con perspectiva de género y derechos humanos, es licenciada en Comunicación Social y magíster en Comunicación con mención en Opinión Pública por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO. Trabajó en
medios impresos y radiales de Ecuador, ha sido editora de periódicos y articulista de opinión, se ha desempeñado como docente investigadora en temas de comunicación y género y en periodismo en la Universidad Nacional de Loja. Es autora de La miopía de lo visible, relaciones y tensiones entre comunicación y género, integrante de la Red Latinoamericana de Estudios de Género y actualmente es estudiante del doctorado en comunicación por la Universidad Iberoamericana de México. Narcisa, bienvenida, un placer. Muchísimas gracias al programa de Integrados. Qué honor, qué gusto de poder hablar desde el sur global y sobre todo en compañía de estas maravillosas mujeres. Muchísimas gracias, Flore. Gracias, Narcisa, a vos. Bueno, María Laura, ahora sí, queremos escucharte y ansiosas para que nos cuentes, bueno, obviamente no tanto la preparación, que seguramente ha llevado mucho tiempo, pero sí cómo fue la expectativa, el resultado de lo que fue este segundo encuentro de cátedras reflexionando sobre el género y el papel de las mujeres en los medios, que terminó hace muy poquitos días en este encuentro de Redcon que contaba Eugenia. Bueno, ¿cómo están? Bueno, comentarles que fue como un segundo espacio, un segundo encuentro donde a través de diferentes mesas, eso fue lo interesante porque éramos muchas, digo muchas porque en su mayoría éramos mujeres, se conformaron varias mesas. Justamente estaba buscando para contarles cuáles eran las mesas de trabajo. La idea de mesas de trabajo es que justamente se pueda debatir a partir de ciertos ejes. Había algunas coordinadoras de ejes que a partir de ciertas preguntas, bueno, reflexionábamos en estos grupos según los intereses de cada una, ¿no? Entonces un grupo de trabajo fue pensar lo pedagógico, el género en la currícula de las carreras de comunicación. El segundo grupo de trabajo donde yo estuve era teorías y activismos, debates en el cruce de comunicación y género. El tercero era docencia e investigación en comunicación y género en el contexto de pandemia y pospandemia. Y por último, políticas de género, inclusión, prácticas y estrategias institucionales. Entonces, bueno, esa fue la dinámica, a través de preguntas y ejes, poder debatir, reflexionar y a partir de lo trabajado en cada mesa. Eso fue por la mañana, por la tarde nos encontramos en un espacio donde cada mesa aportó los resultados de esos debates, ¿no? Entonces, bueno, la idea es ir construyendo a partir de lo ya debatido, incluso en los próximos encuentros. Totalmente, María Laura. Y bueno, más allá de que, como bien contás, hubo diferentes ejes y diferentes mesas, ¿no? Y que obviamente cada uno de ahí ha sacado sus conclusiones, imagino que en esta puesta en común posterior hubo como un gran cierre, ¿no? O una gran reflexión también sobre pensar en qué seguimos pensando para la próxima en género, ¿no? Bueno, justamente ahí le puedo dar paso a la compañera de Jujuy, porque lo que se determinó es que el próximo encuentro, aunque quizás sea virtual, ¿no? Pero va a tener como sede Jujuy, justamente, ¿no? Y bueno, es también interesante esta intención real de federalizar también, que me parece que tiene que ser uno de los ejes que también maneje el movimiento feminista o el movimiento de que piensa los géneros y sexualidades dentro del país, ¿no? Para evitar pensar que todo lo que va a suceder en esta materia y las innovaciones se reducen a Cava y el resto del país seguimos siendo el interior que es deudor, ¿no? De lo que se piensa en los centros. Totalmente, una federalización real, ¿no? No solo desde la teoría, sino desde el accionar también, el ponerse la acción. Alejandra, desde allí, desde Jujuy, bueno, ¿cuáles son tus sensaciones respecto de esto? También de la elección de la sede para el 2022, antes de que nos cuentes también sobre la presentación del libro Mujeres en Comunicación. Sí, bueno, o sea, es exactamente como decía María Laura, o sea, la idea es continuar profundizando, digamos, y haciendo crecer los encuentros nacionales de cátedra, ¿no? Mi sensación fue que, bueno, vamos, por empezar, que haya un segundo encuentro y que ya se esté planeando un tercer encuentro que nos dé esa continuidad tan necesaria para seguir pensando las temáticas de género, es muy importante. En este caso, yo pensaba en los cuatro ejes que tuvimos en el Encuentro Nacional de Cátedras, y fíjense que son ejes muy parecidos al libro que estamos actualmente editando, junto a Larisa Kesval de la Universidad de Buenos Aires y Nancy Díaz Larrañaga de la Universidad Nacional de Quilmes, y también con una
idea bien federal, ¿no? Una universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la otra universidad, siendo todas nacionales por supuesto, digamos, del área metropolitana de Buenos Aires y la otra de Jujuy, y editando una segunda parte del libro Mujeres de la Comunicación, en realidad 2 partes que tienen que ver con las mujeres de la comunicación en Argentina. Y cuando María Laura enumeraba los ejes, digamos, el eje de la enseñanza de género en la currícula, de la vinculación con los activismos, la docencia y la investigación, y las políticas y prácticas institucionales, cuando nosotros miramos qué hacemos las mujeres en el campo académico de la comunicación, justamente abarcamos esos 4 ejes de manera insistente, y todas nuestras referentes, digamos, todas nuestras referentas, toda nuestra bibliografía, todo ese aprendizaje intergeneracional de distintas prácticas, se van imbricando estas cuatro grandes áreas de una manera permanente, ¿no? Y reconociendo además que con eso participan de una característica de los feminismos, de ser al mismo tiempo teoría política crítica, epistemología crítica, y al mismo tiempo con su fuerte componente de movimiento social del activismo, ¿no? Pero además las mujeres nos caracterizamos en los ámbitos académicos por ir construyendo redes e instituciones que posibilitan distintos desarrollos de las carreras. Entonces, todos esos aspectos, las mujeres y las disidencias, ¿no? Están imbricados en cuando pensamos el género de la comunicación desde los ámbitos académicos. Así que bueno, un poco es eso, dar continuidad. En Jujuy esperamos dar continuidad, vemos que van creciendo los encuentros nacionales, desde el primero, el segundo y ahora será el tercero. Nosotras tenemos la voluntad de reunirnos, en este caso interdisciplinariamente, con las 15ª Jornadas Nacionales de Historias de las Mujeres que se van a hacer en Jujuy el año próximo, y entonces ir entretejiendo allí una conversación también productiva. Qué interesante esto que contás, Alejandra, y sin duda en un ratito vamos a seguir profundizando sobre algunas de las temáticas que aparecen en el libro Mujeres en Comunicación, porque me parece que son muy interesantes para abordar. Antes de tomar contacto con Luisa y con Narcisa para que nos cuenten otras realidades de América Latina, les recuerdo que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la Universidad de FM 89.1, www.fm891.com.ar, nos escuchan en vivo en cualquier parte del mundo donde estén, o si no, después van a nuestro canal de YouTube y nos buscan como Integrados UNLAM, y allí tienen nuestras conversaciones integradas, donde está todo el material de acceso a las temáticas, los currículums completos y correctos de nuestros invitados, y obviamente toda la conversación que hemos tenido en el día de hoy. Justamente nosotros hablamos y nos centramos un poquito recién en lo que es más nuestro país, ¿no, Eugenia? Porque realmente hemos tenido hace muy poquito el encuentro de Redco y estaba así como fresquito, y porque además nos parece muy importante darle este espacio para que crezca y se siga hablando, pero nos gustaría conocer cuáles son las realidades de otros países de América Latina. No sé, Luisa, si querés comenzar vos desde allí, desde Costa Rica, porque sé también que tus investigaciones y tus presentaciones tienen que ver con leyes de comunicación en América Latina y el derecho a la comunicación con esta perspectiva de género, y también conocer qué es lo que sucede, ¿no?, en otros lugares. No a modo de comparación para decir mejor o peor, sino sí para saber siempre dónde estamos parados y hacia dónde podemos ir. Bueno, buenísimo. Esta investigación que habíamos hecho sobre legislación, sobre... ¿Se me fue a mí sola, Luisa? ¿O no la escuchamos, no? A ver, Luisa. A ver. No, justo me parece que estuvo ahí y justo que ahora le tocó hablar, me parece que se perdió la comunicación. Bueno, Luisa, vamos a ver si regresás o si salís de la comunicación, si es que vos nos estás escuchando y volvés a entrar. Pero bueno, la misma pregunta bien puede ir para Narcisa, para que nos cuente otra realidad diferente, en este caso desde Ecuador, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta tan interesante. Solamente pedirles una disculpa a los participantes. Hubo una confusión con el tema de horario. Yo soy ecuatoriana, pero vivo en México, entonces hubo una confusión con el tema de los usos horarios. Bueno, en realidad, pues esta crisis de representación de las mujeres en los medios de comunicación, que es producto, digámoslo así, de las lógicas ideológicas
patriarcales, capitalistas que imperan en los medios de comunicación, pues creo que es un síntoma en todo el mundo y obviamente Ecuador no puede ser la excepción. En este caso, pues nosotras como activistas feministas, porque es importante mencionar nuestro lugar de enunciación, como activistas feministas, como docentes, como académicas involucradas en el estudio de la comunicación con perspectiva de género, pues miramos con preocupación justamente que en nuestro país, a pesar de las legislaciones y a pesar de los convenios y los tratados internacionales a los que, digamos, se ha adscrito nuestro país, pues todavía vemos que existe esta violencia simbólica a través de los medios de comunicación, a través de la publicidad, también a través de las redes sociodigitales. Entonces vemos con preocupación, sin embargo creemos que también es importante mencionar los avances que se han creado desde las disidencias, en este caso de las disidencias de las comunicólogas de nuestro país, pero también a partir de los feminismos, ¿no? Vemos con mucha esperanza digámoslo así, el creciente desarrollo de iniciativas periodísticas con perspectiva de género. Podría hablar específicamente de dos, de Wambra Radio y La Periódica, que es periodismo con perspectiva feminista, que prácticamente están ahora mismo impulsadas por jóvenes, por mujeres académicas, por mujeres activistas, y creo que ese es justamente el reto, ¿no? El desafío de poder también hacer esta evaluación de, a pesar de los obstáculos, de que a pesar de las leyes, de que a pesar de que todavía impera, ¿no es cierto?, esa mirada sexista de los medios, hay otras alternativas de resistencia. Y creo que es importante también mencionar que todas estas iniciativas justamente tienen como propósito el poder también reivindicar el derecho de la comunicación como un derecho humano, ¿no? El derecho humano a la comunicación, que implica justamente reconocer y promover la plena participación de las mujeres en las industrias mediáticas, pero también como que en todas las fases, ¿no? De lo que ya hablaba justamente la compañera anteriormente. Y creo que es importante también mencionar que desde la academia estamos muy preocupados también por la educación para los medios. Creo que la educación para los medios también podría ser como esta iniciativa para que las audiencias también puedan desarrollar esa mirada crítica ante el lenguaje sexista y estereotipado de los medios, y creo que a partir de ahí también se puede crear ciudadanía y sobre todo el empoderamiento de las mujeres. Entonces prácticamente es como es el panorama, digámoslo así, un poco resumido de lo que se está viviendo en Ecuador por parte de los gobiernos, por parte de las políticas públicas, por parte de las autoridades. Ha existido un manejo, creo yo, irresponsable en cuestión de contenidos mediáticos, y creo que no son suficientes las leyes como para promover justamente ese derecho humano a la comunicación de las mujeres y las niñas. Perfecto el panorama que nos has acabado de dar, Narcisa. Después vamos a meternos en algunas de las cuestiones que nombraste que nos parecen súper interesantes y que también van en conjunción con lo que decía Alejandra y lo que decía María Laura, de uno de los ejes que se trató, que tiene que ver la educación desde las aulas, desde las cátedras, la cuestión de género presente también desde la educación, ¿no? Luisa, ahora sí te tenemos ahí para que nos cuentes cómo es todo este panorama que estamos conversando, pero en Costa Rica. Buenísimo. Bueno, en Costa Rica tenemos el problema de que la legislación en Costa Rica de comunicación es de 1954, o sea, no existía la televisión ni la FM, para que tengamos un contexto. Si bien hay una ley de telecomunicaciones del 2009, cuando se trata de todo el espectro radioeléctrico, remite a la ley de radio antigua. Entonces, por ejemplo, hoy en día tenemos concentración de medios, pero no se reconoce porque la ley no estaba. Un poco por esto fue que hicimos esta investigación que les contaba de los 9 países para ver las legislaciones, para poder decirle a Costa Rica, vean qué mal estamos, porque algunas feministas a nosotros nos han enseñado que hay que llegar con datos cuando vamos a plantear los temas, y entonces necesitábamos mostrarles que habían otros contextos en América Latina de reconocimiento del derecho a la comunicación, porque a nosotros nos parecía que los dos están íntimamente cruzados. Por una parte, esa posibilidad de poder generar, democratizar y de pluralizar el espectro radioeléctrico. Si en Costa Rica está así de concentrado, ¿dónde podemos abrir más posibilidades, ¿no? Entonces, para ponerles un ejemplo, Costa Rica tiene
lo que es Repretel, que es una filial de Albavisión. Albavisión es una red transnacional que está en toda América Latina, y aquí tienen el control de 3 canales en analógica. Ahora con el paso a digital, multiplíquenlo por 4. Y tenemos un canal nacional Teletica y un canal público. Eso es lo que está en radio eléctrico abierta y gratuita. Cuando tenemos Repretel con 3 canales y una sola sala de redacción, ¿cuántos puntos de vista diferentes podemos ver cuando cambiamos el canal y queremos ver otras noticias? Ahora crucemos esto con el tema de género, ¿no? O sea, nosotros lo que hemos encontrado es que si bien en Costa Rica hay una ley de control de propaganda, es la única que plantea algo en ese tema. Cuando plantea el tema del control de contenidos, habla de no ser indecoroso. O sea, el lenguaje está puesto en un tema de que no tiene en cuenta las diversidades, el tratamiento de los, o sea, cómo no llegar a estereotipos, está puesta más desde un lugar muy moralizante, y entonces en términos de legislación, pues no tenemos instrumentos. Si bien la Oficina de Control y Propaganda ha hecho en los últimos años como un esfuerzo, incluso el Colegio de Periodistas ha promovido algunos talleres, desde la Universidad de Costa Rica hemos trabajado en crear una especialidad en comunicación y género y algunos cursos, pues, o sea, si uno no tiene un soporte de legislación detrás, pues también es muy complicado hacer procesos de largo plazo, porque dependemos de las voluntades políticas, ¿no? Claro. De quien esté en ese momento en ese lugar. Entonces, por ese lado, así está Costa Rica, con mucha esperanza de algunos grupos, así como comentaba la compañera hace un rato. Tenemos colectivos feministas, tenemos una efervescencia estudiantil, juventudes de chicas organizadas en diversos colectivos. Ahorita justamente la coordinadora feminista está ya organizándose para el día para prevenir la violencia de género. Tenemos esta efervescencia, pero el marco jurídico pues no dialoga con esas realidades. Claro. Y dentro de la academia, bueno, ahí estamos haciendo unas cositas, pero no quiero dejar algo para adelante. No, qué importante esto que dice Luisa, Eugenia, María Laura, Alejandra, que nos van a poder ayudar, me van a ayudar en realidad, porque no quiero decirlo mal, pero nosotros aquí en nuestro país desde el 2019, si no estoy diciendo mal, tenemos sancionada la ley Micaela, que justamente habla de la importancia que establece esta capacitación obligatoria en cuestión de género y violencia de género para todas las personas que desempeñan la opinión pública, y que se está desarrollando hace largo tiempo también, y nosotros, Eugenia, hemos tenido la capacitación en la universidad para docentes también, ¿no? Qué importante ya llevarlo desde las aulas. Sí, también en la universidad se implementó, creo también desde el 2018, el tema de la pandemia nos complica un poco el tiempo. Sí. Pero bueno, todavía se le está dando una vueltita. Tenemos un espacio de contención de violencia de género dentro de la universidad, en donde los alumnas o cualquier integrante, digamos, de nuestra comunidad puede acercarse y puede tener un asesoramiento. Este espacio está conformado por trabajadoras sociales que vienen trabajando en el campo, digamos, dentro de la temática, con mucha experiencia, pero hay algunos puntos legales, jurídicos, en donde la universidad se sigue preguntando hasta dónde acompaña, ¿no? Hasta dónde se llega, hasta dónde se involucra, bueno, pero que exista el espacio ya es, digamos, un motivo para aplaudir. Totalmente. Se está dando, claro, de este lado, con esta pata jurídica, una vuelta. Así María Laura, sí, bien. María Laura, que habías ahí, bien, perfecto. Sí, bueno, me pasa que la escuchaba a Luisa y me interpela porque viví en Costa Rica hace unos años. Viví también incluso el proceso electoral, donde incluso marché contra ciertos fundamentalismos, ¿no?, que estaban queriendo ganar el gobierno, y bueno, fue duro. Aquí también en espacios, por ahí en la Argentina, no es
homogénea tampoco, depende de la provincia donde te toque marchar, como por ejemplo cuando lo que fueron las marchas por el aborto legal. A mí me tocó una de las marchas 2018, fue en Salta, y bueno, fue muy distinto a una marcha que transcurriría o en Entre Ríos o en Santa Fe, digo en las capitales. Bueno, fue bastante más violenta, recibimos, bueno, nada, violencias por parte de grupos antiderechos, ¿no? Entonces, bueno, quería como que comentarles por ahí cuáles son las emergencias que tienen que ver con la comunicación y el género, sobre todo lo que me traen muchas veces las alumnas los alumnos, ¿no? Estudiantes, no vamos a decir alumnos. Les estudiantes sí, como intereses, y que está tan marcado por justamente por estas legislaciones que vamos consolidando, ¿no? Que están tan marcadas por la Ley de Educación Sexual Integral, o sea, la ESI, que es una ley implementada y que de a poco va llegando a todas las escuelas, ¿no? Esto de que parece ser, ya nos parece como una ley ganada, igual, bueno, justamente es un territorio que tenemos que seguir, por el cual tenemos que seguir luchando, por supuesto. Presentaron muchas resistencias, ¿no? Con respecto claro, a la aplicación. Preguntarles cómo vienen en sus países, en Ecuador, en Costa Rica. Perdón que te saque un poquito el lugar de la entrevista, Florencia, pero no, me interesa saberlo muchísimo. Me interesa también saber, porque cuando también me tocó vivir en Costa Rica la ley de matrimonio igualitario, que fue prácticamente impuesta, ¿no? Cuando aquí hacía como 10 años que existía esa ley, y que una dice, bueno, es necesaria esa ley para que la cosa vaya cambiando de alguna manera, sin pensar en linealidades ni en causalidades, ¿no? Pero que haya una ley que respalde es necesario, ¿no? Entonces estoy pensando en todas esas leyes, como estuvimos hablando aquí, e incluso pensar en qué lugar está, a dónde creen que está la ley de aborto legal en sus países, ¿no? Porque también, bueno, lo he sufrido mientras vivía, bueno, así que hablar del tema, decir aborto era demonizado, como aquí lo era quizás hace 10 años. Hoy, bueno, logramos que sea un tema, sea un discurso legítimo, y no más que legítimo, es legal, y eso ya es un montón. Pero bueno, por eso, como estas leyes de alguna manera yo siento que tienen una fuerte imbricación con los objetos de estudios en comunicación, porque son los estudiantes, les estudiantes que están trabajando, qué mediatizaciones, cómo se mediatizan estos debates. Entonces, por ejemplo, con la ley de aborto, bueno, tesis y trabajos sobre, bueno, la militancia en Twitter, la militancia en redes sociales por estas leyes, los memes, todos estos nuevos objetos comunicacionales, claro, que están tan unidos a esta mediatización, está tan unida a las luchas feministas. Bueno, ahora nos lo cuentan Luisa y Narcisa, si quieren contestar a la pregunta que les hizo María Laura, pero antes les cuento que hasta las 10 de la mañana estamos en la radio de la universidad, www.fm891.com.ar, y si no, después van y nos buscan en nuestro canal de YouTube como Integrados UNLAM, y allí a través de nuestro canal miran cuando tienen ganas, lo repiten, tienen acceso a material, a los currículum completos de nuestras invitadas sobre la comunicación en clave de género que estamos tratando en el día de hoy. Luisa, Narcisa, les doy la palabra, no sé quién quiere tomarla primero. Bueno, no sé si puedo, Luisa, perdón. Me parece súper importante la pregunta de María Laura, sobre todo porque justamente esta idea de plantear la garantía del derecho a la comunicación también nos conduce a repensar también que esa es la garantía de otros derechos, ¿no? En este caso, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y en este sentido podría decir que desde 1871 en mi país el aborto está penalizado en todos los casos, pero ocurrió en este año un hecho histórico para el país, para las mujeres y las niñas, y justamente la Corte Constitucional hizo posible que pues el aborto por violación no fuera penalizado para las niñas y para las mujeres. Entonces creo que esto es un hito histórico
producto justamente de siglos de lucha feminista, y en ese sentido me interpela mucho este tema porque justamente yo investigué en mi tesis de maestría la representación del aborto y la representación mediática de los colectivos feministas pro aborto en mi país. Y lastimosamente debo decir que en la época en la que surgió justamente esta ley de comunicación, que fue 2013-2014, hubo un aumento justamente de la violencia social contra las activistas, pero también el discurso simbólico desde el gobierno, en este caso de Rafael Correa, del expresidente Rafael Correa, un discurso de odio recalcitrante contra las mujeres, contra los derechos sexuales y reproductivos, y que justamente a través de mi tesis pude dar cuenta de cómo todavía en el país es muy difícil afrontar el tema con responsabilidad y desde el enfoque de derechos humanos, ¿no? Hay todavía un discurso moralizante que sataniza y estigmatiza justamente a las mujeres que deciden tomar esta decisión de abortar, y sobre todo el discurso de los medios de comunicación, que aún sigue siendo insensible, ¿no? Se banaliza, se deshistoriza justamente la lucha de los movimientos feministas en la reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos, y lo único que predomina lastimosamente en las agendas mediáticas es el enfoque sensacionalista, es el lenguaje sexista, es justamente el hecho de sensacionalizar, digámoslo así, el discurso a través de las portadas de periódicos, y que prácticamente el tema o el problema estructural que tiene que ver con las violencias de las mujeres no pasa de la crónica roja, no pasa de la sección de policiales, y lastimosamente eso creo que es como el punto de inflexión en el que nosotros debemos empezar ya a tomar como estas acciones a partir no solamente de la academia, sino también desde el propio activismo, ¿no? Entonces podría decir que sí, que en efecto el derecho a la comunicación está muy atado al resto de derechos, que ahora mismo pues se están discutiendo, no creo que solamente en Ecuador, sino a nivel, digamos, de Latinoamérica, y en ese sentido creo que tenemos muchos desafíos que tomar, no solamente nosotras como activistas o como comunicadoras, sino también creo que la sociedad civil, y ahí justamente el papel de los medios de comunicación tiene que ser justamente fundamental, ¿no? Pero lastimosamente vemos que el discurso sexista, el discurso estereotipante de los medios de comunicación, de alguna forma llega a ser como el que sobaca de alguna forma, digamos, nuestras luchas y nuestros discursos, ¿no? Aún se impone, obviamente, en los medios masivos. Luisa. Bueno, cortito porque sé que hay una mano levantada por ahí hace un ratito. Sí. Sobre la ley de matrimonio igualitario, bueno, pasó, o sea, no pasó porque quedó obligada por la Corte Interamericana. Sobre aborto legal, no, yo creo, este no es un tema en agenda, no es un tema en agenda ni siquiera actualizar la ley de comunicación. Nos ha costado mucho meter este tema, y eso que es menos álgido que aborto legal. O sea, pensar en actualizar una ley de 1954, hay como... Y además, pensaba en esto del tema de los fundamentalismos, ¿no? Cuando tenemos en una acera política algunas tensiones, el medio le queda muy difícil trabajar. Es decir, tenemos muy jalonado, por ejemplo, puede que en la presidencia no haya quedado el candidato fundamentalista evangélico, pero la Asamblea Legislativa en este momento tiene un cuarto, un poco menos, pero tiene un voto muy importante que no deja pasar nada. Entonces, vamos a ver qué va a pasar, ahorita vienen las elecciones, ¿cierto? Pero siempre es importante revisar dónde justamente están los votos de estos sectores más fundamentales, y son lugares, territorios también donde el Estado no está. Entonces, ¿dónde hay que repensar esas lógicas de por qué estos fundamentalismos están trabajando así y dónde están las iglesias que están moviendo estos temas? A nosotras también nos pasa que tenemos tesis, una de las tesis que acompañé como lectora era justamente las estrategias en Instagram de los colectivos por aborto legal en Costa Rica. Entonces, ¿quiénes eran la gente que más publicaba? Creo que ahorita nuestras estudiantes, están como muy
para ellos ya esto es su vida, o sea, nosotros, claro, puede que algunas generaciones más lo hayamos vivido como un proceso de territorio, como poco a poco, porque además ha sido súper duro, súper difícil, pero ellas y ellos están en ese momento, además el Me Too, que es transnacional, sí, todos estos elementos son como muy importantes. De todas maneras, también pensar que así como, por ejemplo, aquí hubo las tesis, aquí hubo El violador en tu camino, y lo presentaron en la rectoría de la universidad, para que vean cómo esto, pero al mismo tiempo que se transnacionalizan estas manifestaciones narrativas y estéticas, también tenemos A mis hijos los educo yo, la campaña transnacional de toda esta mirada conservadora. Entonces vean que tenemos miradas y perspectivas territoriales y locales, pero tenemos unas cosas que el fundamentalismo está por América Latina. claro. Tan antagónicas entre sí, ¿no? Alejandra, que tenés la mano ahí levantada hace rato esperando paciente. Ay, por supuesto, porque la charla está interesantísima y cada punto te dan ganas de seguir conversando y profundizar, ir para acá y para allá, pero no, yo lo que quería señalar es que la importancia, o sea, cómo se ha venido resaltando la importancia de la capacidad ordenadora de las políticas públicas, ¿no? Y que a eso lo tenemos que pensar, y me parece que también los activismos y los movimientos feministas y de la diversidad sexual han ido interpelando al Estado, y a veces esas agendas son confluyentes y a veces no, pero lo importante que es entonces mirar en qué medida las agendas institucionales, y eso también pasa en el caso de la universidad, ¿no? Si volvemos al tema institucional en la universidad, las agendas institucionales van tomando las reivindicaciones de los feminismos y de las disidencias, ¿no? Y cómo ahí puede haber como una confluencia productiva mientras mejor organizadas estemos desde los feminismos y las disidencias, ¿no es cierto? Porque eso nos va a permitir una mejor interlocución. Claro. Entonces, digamos, me parece que eso es muy importante. Y por otra parte, lo que recién señalaba Luisa, o sea, el hecho de la articulación global o de la articulación transnacional que hacemos desde los feminismos y por los derechos sexuales y de las disidencias, también hay una digamos, un movimiento de restauración que también se está moviendo a nivel global, ¿no? Entonces ahí hay el conflicto se ve expresando como en distintas dimensiones territoriales, ¿no? Desde la pequeña que decía María Laura, no es lo mismo marchar en una provincia del noroeste argentino, donde la impronta, digamos, colonial es mucho más fuerte que en otras áreas del país, y entonces también va en estas intersecciones, en estos tejidos, articulaciones que se producen por movimientos emancipatorios. Entonces vienen los movimientos de género, digamos, con reivindicaciones de género, y vienen también movimientos vinculados a la decolonización, y movimientos, por supuesto, vinculados a la clase, ¿no? Claro. Y es en ese pequeño territorio. Los estados nacionales, que en general son los que promueven y posibilitan ciertas políticas vinculadas a la legislación, y lo importante es que es la legislación, y después también pensar en la articulación transnacional. Y todo eso se va dando conjuntamente, tanto en términos del pensamiento epistemológico crítico de los feminismos, como de la acción conjunta para la transformación social más vinculada a los activismos. Y por otra parte también señalar que se mencionó acá la ley Micaela, y que la ley Micaela, que es del año 2018 y que exige la capacitación en género para todos y todas las funcionarias del Estado, no abarca todos los medios, sí a los medios públicos, ¿no? Porque los medios públicos, como todos sabemos, tienen gestión estatal, digamos, y son agentes del Estado quienes allí trabajan. Pero nosotras tenemos, y es cada vez más insistente, el hecho de la obligatoriedad de formación en género para quienes se desempeñan en medios de comunicación, también en aquellos medios que son de gestión privada o de gestión privada sin fines de lucro, ¿no? Y eso es una reivindicación que se escucha crecientemente por la importancia que tienen los medios en esto de ofrecer diferentes posiciones a través de sus producciones, que llevan a una identificación y que además promueven a veces
bueno, discursos más descentrados, digamos, más abiertos, y otras veces promueven discursos de odio. Entonces es muy importante, digamos, pensar qué hacemos y qué decimos desde los medios en general, no solamente en los medios públicos. Sí me parece un logro muy reciente también de la legislación argentina, si estamos hablando de esos logros, la ley por la representación equitativa en los medios, ¿no? De las mujeres, o sea, el hecho de incorporar a trabajadoras de las disidencias y trabajadores y mujeres dentro de los medios, y que eso se termine siendo como termine brindando esos medios una posibilidad de una relación mejor, por ejemplo, en relación con la pauta o en relación con todo una complejidad que hay ahí, digamos que los posiciona mejor, ¿no? Y entonces ese me parece un logro reciente que es muy importante, pero digamos hay una reivindicación creciente del hecho de ley Micaela para los medios, en el sentido de que todas las personas que estén en los medios tengan que recibir formación de género, ¿no? Sí, me parece muy importante lo que decís, Alejandra, y en consonancia con lo que contaba Narcisa cuando hablaba todavía de la reproducción de algún lenguaje sexista o de la importancia de los medios para justamente dar a conocer estas realidades y estas luchas de los activismos femeninos. Aprovechando, Alejandra, este cierre que hiciste, pero te vuelvo con vos en unos minutitos porque les voy a dar unos minutos a cada una para que dejen sus conclusiones. Si te quedó algo pendiente, Ale, vuelvo con vos en un ratito. Y empiezo con María Laura entonces. Laura, para hacer un cierre así, porque el tiempo pasó volando, era sabido, ya vamos más de 50 minutos. Luisa, ahora voy con vos también. Así que en estas reflexiones finales a cada una para dejar en claro si quieren hacia dónde vamos o lo que ustedes quieran plantear como para dejar pensando también a quienes después nos escuchen. María Laura, empiezo con vos. Bueno, antes que nada agradecer este espacio de encuentro. Como tal, como lo dijiste, íbamos a quedarnos teniendo ganas de conversar. Ojalá pronto podamos volver a encontrarnos en ciertas mesas de café, compartiendo, ¿no? Espacios, e incluso, bueno, pudiéndonos movernos por esta Latinoamérica, ¿no? Intercambiando nuestras tácticas y nuestras estrategias de lucha y también de trabajo dentro de la universidad, ¿no? Porque a veces alguna de las cuestiones que conversábamos en el espacio de encuentro de cátedras de género y comunicación es esta tensión constante que tenemos, ¿no? Que es a la vez la riqueza de las que somos activistas y a la vez somos docentes, ¿no? Pero a la vez, bueno, las tácticas que nos vamos dando a partir de las múltiples situaciones que se nos van presentando como problemáticas, ya sea de que la cuestión de los protocolos, que a veces todavía no está del todo bien implementada, o los estudiantes no saben a quién dirigirse, y la primera que tienen la cara presente y que trabaja algún tema que tiene que ver con la violencia de género es una, y bueno, cómo manejar estas cuestiones de esa cosa más pequeña, bueno, también las articulaciones y poder pensarnos de una manera situada, pero a la vez en relación, ¿no? Con distintas problemáticas. Perdón, estoy sintiendo como un ruido. Bueno, capaz que soy yo. Disculpen, pero no escucho más. Nosotras te escuchamos bien, María Laura, ¿eh? Pero yo escucho un sonido muy fuerte. Bueno, nada, dejarles eso. Muchísimas gracias. Sigamos conversando. Si nos encontramos otra vez, va a ser un honor. Que el honor no es solo masculino. Gracias a vos, María Laura. Narcisa. Bueno, muchas gracias. Escucho como una especie de zumbido, no sé si es algo técnico, pero bueno, sí las escucho y espero que me escuchen ustedes también a mí. Simplemente finalizar con el hecho de que, desde mi punto de vista, creo que no son suficientes las leyes, porque también las leyes están heteronormadas, las leyes también están construidas desde esta visión androcéntrica y patriarcal. Entonces, sí siento que la esperanza está aquí justamente en la disidencia, ¿no? Desde los espacios académicos y desde el activismo. Entonces, simplemente plantear las tres cosas que ustedes ya mencionaron al principio, el poder trabajar justamente en articulación constante con otros sectores de la sociedad en este sueño, ¿no? Que es el que más mujeres puedan acceder y participar en las industrias mediáticas, que seamos nosotros también las que podamos tener la capacidad
capacidad de decidir dentro de los medios, ¿no? Luego, el poder todo el tiempo, a través de observatorios ciudadanos, a través de la educación para medios, analizar justamente esta representación mediática de las mujeres en los medios, empezar a repensar también de que no es justo de que, por ejemplo, en mi país solamente el 26% de las noticias hablen sobre mujeres. Entonces, empezar también a rever las rutinas productivas que manejamos como periodistas dentro de los medios y sobre todo cuando las mujeres que ejercemos periodismo también nos enfrentamos a la misoginia de quienes manejan los medios de comunicación, el hecho de que se pueda también como plantear o proponer protocolos para poder denunciar justamente eso. Yo tengo muchas colegas mías, periodistas, que han sufrido acoso dentro del trabajo y lastimosamente aún no se plantean protocolos para la denuncia, ¿no? Porque hay mucho miedo justamente. Y lo último que sería justamente el poder también replantearnos desde la academia y desde los activismos esta educación para los medios, ¿sí? Es importante pensar que no es posible como mirar, digámoslo así, la realidad con lentes de género si es que no se empieza a trabajar en la educación para los medios. Y solamente finalizo con la última idea, creo que también es importante valorar los feminismos que se están haciendo, mejor dicho, la comunicación comunitaria con perspectiva de género, que no se está haciendo necesariamente en las ciudades, en las metrópolis, sino también en las periferias. Yo pienso que es importante también pensar en esos otros contextos de otras mujeres que de alguna forma también están empezando a reposicionar, digámoslo así, su discurso, su militancia desde las comunidades indígenas inclusive, y que están haciendo también comunicación comunitaria con perspectiva feminista, y creo que ese sería como ese desafío, ¿no? El también valorar esos otros conocimientos situados que se generan no necesariamente dentro de la academia. Entonces creo que esa sería como la idea final. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Narcisa. A vos, Luisa, sigo contigo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un espacio muy rico. Decirles a las compañeras que vengan aquí a Costa Rica. María Laura, otra vez bienvenida. Y bueno, quería algunas acciones afirmativas que habíamos escrito en este artículo de Leyes de Comunicación, Derecho a la Comunicación con Perspectiva de Género, que era promoción de contenidos que prevengan la desigualdad de género. Creo que todos estos fondos de cine, de producción, de canales públicos, podríamos generar algunos concursos orientados, fondos para la producción y promoción de estas iniciativas, regulación de contenidos y publicidad, o sea, no solamente, por un lado la promoción, pero aquí hay un debate muy complicado, que es la libertad de expresión, porque es como la libertad de mercado a veces, tristemente, ¿no? O sea, como todo cabe en esta libertad, y aquí viene algo que algunas veces el conjunto de las potestades de los instrumentos internacionales de derechos humanos uno quisiera que fueran incluso mejores, pero eso es lo que tenemos. Entonces es como empezamos a meter la CEDAW, o sea, todas estas iniciativas, instrumentos internacionales en el quehacer de incluso las empresas de comunicación con códigos de ética internos, que conozcan que existen ya instrumentos internacionales y que no es que se los van a inventar, sino que hay orientaciones para el ejercicio de la comunicación que vienen desde arriba. Generación de institucionalidad, esto tiene que ver con defensorías de las audiencias. ¿A dónde vamos cuando sale un contenido de estos sexista y que pudiéramos denunciar, ¿no? Capacitaciones en comunicación y género. Lo dejaría por ahí y quisiera cerrar con un par de anotaciones, que es el tema de comunicación y género no debería ser sectorial, debería ser transversal, porque entonces nos encontramos nosotras hablando de esto, ¿no? ¿Cómo empezamos a llevar esto a los otros debates de la comunicación, al debate transmedia, al debate digital, al debate de la gente que hace cine, ¿no? Porque si no nos quedamos en un lugar muy sectorial y no logramos llevar todo este entramado de cuestiones de lo que hay que hacer a otros lugares. Creo que con eso cerraría. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Luisa. Alejandra, vuelvo con vos a ver si te quedó algo por ahí.
Ale, bueno, muchas gracias. También agradecer muchísimo el espacio y todos los espacios que se abran para hablar de este tema, que es un tema muy trascendente. Pensar en varias cuestiones, que desde la comunicación, digamos, y desde los estudios de comunicación, que es la carrera un poco que estamos hoy conversando con María Eugenia y demás, podemos analizar, podemos intervenir, podemos incidir y podemos producir, ¿no? Entonces, varias cuestiones vinculadas a todos esos espacios, a todos esos aspectos, que cuando analicemos podamos recuperar nuestra rica herencia, esta conversación intergeneracional con quienes nos precedieron y con quienes nos suceden, y en esa conversación siempre se pueda pensar entonces desde un pasado no melancólico, desde un pasado productivo, desde un pasado en el cual elegimos una tradición, y cuando enunciamos lo hacemos conociendo esa historia y la potencia que tiene esa historia y cómo nos habilita a pensar y analizar, que cuando incidimos o cuando intervenimos lo hacemos a veces en las mejores condiciones y otras no tanto, pero no hay que dejar de hacerlo nunca y hay que aprovechar cada espacio, esos espacios donde es otra quien nos regula lo que podemos y debemos decir en programas por ahí muy masivos, y después también en esa pequeña y constante, ¿no? Acción de las feministas y las disidencias incansables que vamos, ¿no? Con nuestra voluntad de incidir y de traer otros discursos a la conversación. Y después también en el tema de producir, hace un tiempo que nos preguntamos con algunas compañeras, ahora que sí nos ven, en el caso de la Argentina, cómo nos narramos, y ese es un punto central para pensar desde las carreras de comunicación, cómo nos narramos, cómo nos audiovisualizamos, cómo nos sonorizamos, ¿sí? En este momento en que sí nos ven, pero queremos llevar mucho más allá las reivindicaciones. Finalmente, una pequeña discrepancia con una de las compañeras que me antecedió: sí necesitamos las leyes. O sea, si bien las leyes, si bien todo el sistema de normas es heterocentrado, es heteronormado y es patriarcal, sin embargo las necesitamos, son grandes conquistas, a veces nos cuestan tanto que pensamos que es un punto de llegada, en realidad son puntos de partida, pero nos marcan las canchas, nos señalan ciertos caminos por los cuales vamos asegurando derechos, y eso me parece fundamental. Muchas gracias. Gracias a vos, Alejandra. Bueno, Euge, cierro con vos. Qué panel que hemos tenido hoy. ¿Qué más que agregar? Maravillosas cada una de las ponencias y cada una de las miradas también. Agradezco un montón a cada una de ustedes que están acá presentes. Y lo que a mí porque se habló de todo, lo que yo traería para cerrar es esta instancia de la universidad, ¿no? Este espacio en el que nosotros tenemos la posibilidad de debatir, de instalar el tema, de ver la recepción también, que para mí es muy grato ver también cómo acompañan los varones a las compañeras en este tipo de investigaciones, en trabajos que se plantean dentro de lo académico, en producciones que se generan en conjunto. Y la verdad que veo una generación de varones que realmente están siendo y entendiendo que somos pares, están entendiendo y sumándose también a nuestras protestas, a nuestros logros, a nuestras luchas. Entonces eso me parece que es algo para valorar, para seguir trabajando y para tomar nuestras instituciones como uno de los espacios también en donde poder trabajar en profundidad sobre el tema de género. Gracias, Eugenia, me encantó esta última reflexión también, y que algo que las invito a ver todas las grabaciones que quedan de Conversaciones Integradas en nuestro canal de YouTube, y que hemos tratado con otras carreras lo de nuevas masculinidades en toda América Latina, y realmente es muy interesante porque va en sintonía con justamente una comunicación en clave de género, ¿no? Así que muchísimas gracias. Gracias a todas las invitadas. Les agradezco muchísimo estos minutos que se han tomado, que han dejado de hacer sus quehaceres y muchas veces en descanso, Luisa, repito, igualmente haberte tomado este trabajo de estar con nosotros. Así que muchísimas gracias. Un placer para mí y para todos, seguramente los que disfruten Integrados después a través de la radio de la universidad o de nuestro canal de YouTube. Gracias a todos
el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad, a la Secretaría de Medios que hace posible que hagamos ya hace 10 años Integrados, a todo el equipo de Integrados, Diana García, Angélica Álvarez, Mariela de la Hoz, Maximiliano Brandoli en la edición impuesta al aire, Luciano Galperín con las redes sociales. Mi nombre es Florencia Romano. Nos reencontraremos, si Dios quiere, en un próximo Integrados. Nos queda poquito para cerrar con todo y tenemos una sorpresa muy especial dentro de muy poquito, porque cerramos con todos los 10 años de Integrados este año de festejo y por muchos más. Gracias María Eugenia Herrero, gracias María Laura Schaufler, gracias Alejandra García Vargas, gracias Luisa Ochoa y gracias Narcisa de Jesús Sinche Morocho. Muchísimas gracias, un placer para mí que hayan estado hoy. Nos reencontraremos en el próximo Integrados. Chau, buena vida para todos.